El tema de la violencia escolar se ha tomado los informativos durante estos últimos días, no solo en la región metropolitana, sino que también en varias regiones del país. Para conversar sobre el bullying, sobre la violencia escolar, tomamos contacto con la diputada Cara Concha. Ella pertenece al Partido Conservador Cristiano y además es integrante de la Comisión de Educación. Diputada, muchas gracias por acompañarnos. Hola Karen, muchas gracias también por la invitación y hoy día a poder hablar de este tema que es sumamente importante y relevante para los tiempos que estamos viviendo, sobre todo en la educación. Diputada, consultarle, ¿cómo se puede prevenir este fenómeno? Son varias las causas de las que se han hablado. Algunos plantean el tema de la pandemia, otros plantean el tema del entorno familiar. Se lo consulto en su calidad también de estudiante de fonoaudiología y también leyendo su biografía. Hemos sabido que ha liderado grupos sociales y ha trabajado con jóvenes, entonces ya consultarle a través de esa experiencia de qué manera podemos ir enfrentando este fenómeno de la violencia escolar. Mira, yo creo que acá todo parte de algo súper fundamental. Yo soy una activista pro familia y siempre yo creo que nace también del fortalecimiento de la familia, de poder darle a la familia las herramientas para combatir esto, porque soy una convencida de que si tú tienes una buena enseñanza de tu casa, porque casi siempre quienes son los agresores o son las personas que practican el bullying, son personas que necesitan satisfacer su vida con algo y muchas veces lo buscan molestando a otros o desquitándose también por la falta de cariño, por la falta quizás de que se les escuche. Yo creo que acá hay que entregar también herramientas a la familia y trabajar en fortalecer la familia. Independientemente de las familias, ¿cierto? Del tipo de familias, creo que hoy día hay muchas familias que son disfuncionales, pero si se trabaja, por ejemplo, no sé, a una abuelita que le tocó darle la enseñanza a su hijo, que ya sabemos que es difícil, pero si se le da el apoyo, la herramienta necesaria para que le dé una buena enseñanza y educación a su nieto en este caso, lo más probable es que no sea un niño agresor, lo más probable es que se pueda prevenir que este niño crezca con odio en su corazón y pueda desquitarse con otro. Pienso yo que es una buena fórmula. Diputada, en ese sentido, y usted hace alusión, claro, a las diversas familias que están hoy a cargo de lo que es la educación de los escolares en nuestro país, la creación de programas también a partir de los colegios, muchos apoderados también denuncian que hay una ausencia de estos programas. ¿Cree usted, se inclina por la opción de que estos programas deberían tener, claro, justa relación con las familias a la hora de abordar la problemática? Claro, sin duda, yo creo que debiesen incorporar estos programas y a la vez también creo que hay que investigar. Yo estoy ahí con un caso bien reciente de un chico de mi región que sufrió hace poco, hubo una situación, mira, te la explico súper corta. Eh, Se intentó quitar la vida en su colegio y uno aquí entiende que pueden ser muchas causas. Hoy día con todo esto de la pandemia ha acrecentado el porcentaje de, por ejemplo, eh, eh, depresión y otros tantos, ¿cierto? O también pueden haber muchos temas, la verdad, pueden ser muchas las causas, pero también dentro de eso puede ser el haber padecido bullying, uno no lo sabe, hay que investigarlo. El tema es que él intentó quitarse la vida, pero el colegio, en vez de darle el apoyo a este niño y a la familia y a la madre de este niño, ¿qué hicieron ellos? Lo expulsaron del colegio. Entonces acá yo creo que hay que averiguar cuáles son los protocolos para seguir también en estos casos, porque igual es preocupante, o sea, no te pueden expulsar de un colegio por una situación como esta. Entonces, creo que también tiene mucho que ver con eso y como decías tú, incorporar programas que incluyan a las familias, eso es súper fundamental. Diputado, diputada, en relación a la situación que usted describe, muchos también padres y apoderados se han quejado también de cómo los establecimientos abandonan de alguna manera a los estudiantes en este tipo de situaciones, porque claro, está la víctima del bullying o de la violencia escolar, pero también está el agresor. ¿De qué manera se puede Exacto. manejar en forma conjunta para no abandonar ni a uno ni a otro?
Sí, bueno, acá hay que establecer protocolos, como te digo yo, y a la vez también programas donde se pueda trabajar con ambos. O sea, yo entiendo que hoy día tenemos una gama de profesionales que pueden ayudar en esta situación. Tenemos los psicólogos e incluso desde como yo lo veo también una mirada, incluso en los colegios se puede integrar un apoyo espiritual, no sé, igual puede ser una factible en algunos casos porque creo que eso ayudaría mucho a trabajar tanto con el agresor como también las víctimas de la agresión. Entonces, creo que es fundamental dar apoyo a ambos en el caso de que exista el bullying. Por último, diputada, ya para ir finalizando, ¿considera usted que la flexibilidad de las jornadas escolares que está proponiendo el Mineduc puede ayudar también a alivianar esta tensión, no solamente en temas pandémicos con lo que es el aforo, sino que también a disminuir esta tensión que se ha generado en las primeras semanas con estos casos tan intensos que hemos visto de violencia a lo largo de todo el país? Mira, la verdad es que creo que sería bueno, pero también hay que ir analizando porque hay que evaluar también cómo afecta el desempeño académico, porque se programa cierta cantidad de horas para lograr un buen desempeño académico o estableciendo lo que los alumnos necesitan aprender durante este tiempo. Entonces, yo creo que es una buena medida, pero hay que evaluarla. No estoy al tanto 100% de cómo va a funcionar, pero creo que sería una buena medida. Diputada, ahora sí para finalizar, no puedo dejar de consultarle acerca de si esto va a ser un tema que finalmente se aborda al interior de la Comisión de Educación. Yo sé que ustedes están recién informándose acerca de las iniciativas, ya estuvieron con organizaciones educacionales, el Colegio de Profesores, pero saber si eventualmente sería un tema a tratar tanto con organizaciones de padres como también con los actores relevantes del Ejecutivo y también de los establecimientos. Claro, mira, sin duda esto se tiene que tratar, no es un tema reciente, esto lleva años, solo que ahora se visibilizó más porque estuvo mucho tiempo en que los alumnos no estaban presencial. Entonces, antes se hablaba mucho, hubieron programas de gobierno incluso que hablaban de combatir el bullying, se crearon algún tipo de leyes, ¿cierto?, que combatían un poco o la denuncia también del bullying. Hubo un tiempo que esto fue muy hablado, pero hoy día, como estamos volviendo a la presencialidad, se vuelve a visibilizar el problema, por lo tanto hay que buscar una estrategia, hay que buscar una forma de poder combatirlo y darle solución al tema, porque no puede seguir pasando, por lo tanto, sí o sí, esto se va a hablar en la Comisión de Educación. Seguimos conversando acerca del tema del bullying y de la violencia escolar y ahora tomamos contacto con la diputada Alejandra Plasencia del Partido Comunista, también integrante de la Comisión de Educación. Diputada, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, diputada, queremos consultarle acerca de esta situación que se está dando y que nos hemos enterado de bastantes casos durante las últimas semanas. En la última sesión de la Comisión de Educación, usted hizo este punto, hizo mención a lo que está sucediendo y también ha pedido que se tomen de alguna u otra forma medidas en torno a esta situación. Conocer un poco los alcances de esta petición que hizo usted al interior de la Comisión de Educación. Sí, efectivamente ha sido un tema presente en la comisión de todos los diputados y diputadas que la conformamos. En lo personal, hice una gestión ante el ministro de Educación para que nos informe justamente sobre las gestiones, los protocolos que se han aplicado, no solo en los casos de bullying, sino que también en los casos de abuso y acoso que se han denunciado públicamente por redes sociales, por la prensa. Y además, una cosa importante de destacar es que como comisión se manifestó también la voluntad de ser parte de una mesa de trabajo que permita trabajar estos temas al mediano y largo plazo. Sabemos que el cambio de cultura respecto de cómo se dan situaciones de violencia en las escuelas no es sencillo, pero hoy día sentados en la mesa todos los miembros de la comunidad escolar y también quienes nos toca legislar, es importante que se considere. Y esa es la voluntad, entiendo yo, por las conversaciones que hemos tenido también del ministro de Educación.
Claro, en ese sentido la idea es ir perfeccionando los protocolos que ya existen. Diputada, preguntarle acerca de las denuncias de pronto de algunos apoderados que consideran que estos protocolos no existen o que hay ausencia de ellos al interior de los recintos educacionales. ¿Coincide con esa observación o cree que tienen que ir a perfeccionarse, digamos? Mira, la realidad escolar en Chile es muy diversa y una de las dificultades que existen para aplicar la normativa vigente es la desigualdad que se vive en las escuelas. La desigualdad en las escuelas en Chile refleja la misma desigualdad que tiene nuestra sociedad y eso es innegable. Entonces, cuando hablamos de una escuela libre de violencia de todo tipo, también necesitamos ver cómo esa legislación se adapta y se le da herramientas a las comunidades escolares para que realmente pueda ser efectiva en términos de recursos, en términos de condiciones de aula, de capacitación de los y las docentes, del personal y trabajadores y trabajadoras de la educación en general. Es una herramienta, hay que reflexionar sobre qué herramientas les estamos entregando para que esto realmente sea posible. Entonces yo creo que ahí es donde estamos fallando. La ley, por ejemplo, que habla sobre eliminar la violencia en las escuelas es una ley aprobada en 2011, sin embargo no hay ninguna evaluación de su aplicabilidad a las distintas realidades que tiene nuestro país. Los contextos han cambiado, por supuesto. Hoy día tenemos, por ejemplo, acoso o ciberbullying, de distinto tipo por redes sociales. La pandemia además lo agudizó en muchos casos y no hay un seguimiento, creo yo, digamos, un estudio que nos permita evaluar la aplicación de la ley, sobre todo en los últimos 2 años de pandemia. A mí me parece que los casos que hemos visto también son reflejo de la necesidad de tener una escuela que no solo entregue un contenido en el ámbito curricular, académico, sino que también permita tener una escuela que permita el desarrollo pleno e integral de niños, niñas y jóvenes de acuerdo a su contexto, a su realidad, y que podamos justamente potenciar aquello que las comunidades escolares evalúen como positivo dentro de de su labor cotidiana, pero también poner el acento en evitar focos que pueden ser hoy día foco de conflicto o derechamente vulneración de derechos de niños, niñas y jóvenes. Y ahí quienes son adultos, adultas, tenemos una gran responsabilidad. En ese sentido, diputada, consultarle sobre la labor de la Superintendencia de Educación en orden también a fiscalizar las medidas que toma cada establecimiento educacional. Hemos sabido ahora de marchas, las mismas escolares de Santiago por los temas de abuso a través de redes sociales, también marchas a lo largo del país en la que se está pidiendo un cambio, fin a la violencia y termina un joven apuñalado. Entonces también, ¿cuál es la labor, digamos, que pueden realizar las instituciones para ir frenando de algún modo esta situación que ha existido desde siempre, digamos, la violencia, pero ahora la tenemos un poco más presente debido a las informaciones que nos llegan? Mira, yo creo que hay, a ver, la superintendencia tiene una labor importante porque ahí pueden hacerse todas las denuncias que signifiquen vulneración de derechos o incumplimiento de la normativa. El tema es que las recomendaciones de la superintendencia, cuando fiscaliza, digamos, son recomendaciones para implementar, aplicar, definir ciertos protocolos, en este caso, que puedan ser inexistentes o que se apliquen protocolos inexistentes o se actualicen algunos que puedan estar vigentes, pero que en el fondo no dan cuenta de la realidad que se vive en la escuela y que por lo tanto tienen que ser actualizados. Eso es una dinámica que tiene que darse de manera permanente. Es decir, por ejemplo, planes de convivencia escolar, una discusión anual. Los reglamentos internos también, y tienen que ser no solo conocidos, sino que tienen que hacerse con participación de la comunidad escolar. Eso es parte de las recomendaciones que establece el Ministerio para todos los establecimientos de Chile, independiente de si son municipales, subvencionados o particulares pagados. Eso es así. Ahora, cuando esto no se cumple, todas las personas tienen el derecho de ir a la superintendencia. La superintendencia hace la fiscalización, puede hacer recomendaciones y las sanciones en general son, o en su mayoría, multas. Multas que pueden ser bastante onerosas, sin embargo, no resuelven el problema de fondo.
Yo creo que una de las cosas en las que tenemos que avanzar es que la sanción o lo punitivo sirve como para decir, hasta acá hay un límite, esto no puede pasar más, pero eso no resuelve el cambio cultural. El cambio cultural, el tener una escuela democrática que abre los espacios de discusión y la definición de estas políticas institucionales que son mandatadas por el Ministerio de Educación, pero que las abre a la comunidad escolar para que la comunidad se haga parte. Cuando la comunidad escolar se hace parte de las definiciones, las hace propias. Y por lo tanto, todos y todas, niños, niñas, jóvenes, al mismo tiempo, sus padres, madres o quien sea que esté a cargo de los estudiantes, de los y las estudiantes, y los adultos también hacen parte o hacen suya estas definiciones. Eso es lo que podría parecer de perogrullo, pero cuando quienes tienen la labor de ser apoderados o apoderadas de las escuelas se dan cuenta que no siempre es así. Los niños, niñas y jóvenes hoy día reclaman que no tienen voz válida dentro de sus comunidades escolares. Y los y las docentes dicen no tenemos las herramientas. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Eso es algo que no lo hace la superintendencia solo con o no lo vamos a lograr solo con una sanción. ¿Creo que es necesaria? Sí. Pero en el fondo eso ya es cuando falló el sistema. Cuando el sistema falla, llegamos a la superintendencia y se aplica la sanción. Tenemos que evitar que eso pase. Y una de las cosas que, digamos, entiendo que es el espíritu de la ley que está vigente, es que no tengamos que llegar a ese tipo de situaciones, sino que tengamos una cultura de la prevención, de la educación, de la prevención, de educar respecto de la no violencia, de que los niños, niñas y jóvenes tienen que encontrar en la escuela un lugar seguro de contención. Hay que decir que en los sectores más pobres de nuestra sociedad, la escuela cumple una labor, bueno, la escuela yo en general sé que cumple una labor central, pero en los sectores más pobres de nuestra sociedad, la escuela hace una diferencia importante. Y es ahí donde nosotros vemos una desigualdad enorme en infraestructura, en capacitaciones de los y las docentes, en condiciones de aula, que la verdad es que hacen una diferencia importantísima a la hora de hablar de conocimientos o de aprendizajes significativos. No da lo mismo donde yo hago o me desarrollo en mi cotidianía escolar. No da lo mismo ni si tiene buena iluminación, de si existen una buena acústica, de si tengo espacio suficiente en el patio para jugar y compartir con otros de manera sin tener que estarme tropezando o golpeándome cuando estoy corriendo en el recreo. Yo creo que la cantidad de personal que tenemos disponible para atender y contener aspectos que son socioemocionales, ¿no? De niños, niñas y jóvenes, sobre todo ahora después de la pandemia, se vuelven fundamentales. Entonces yo me alegro, sí, de ver una disposición del Ministerio de Educación en avanzar en estos ámbitos que antes no existían. Y Y justamente por yo otro lado, creo se anunció un plan de activación justamente en esta línea hace un par de días atrás por parte del ministro, que me parece que es interesante porque justamente apunta a hacer partícipe a las comunidades escolares. sí, justamente ya para ir finalizando, le iba a hacer Ujú. una consulta respecto de las acciones que de alguna manera ya está tomando el ministro en relación a lo que está pasando. Ya, digamos, tuvo un primer encuentro con las escolares por el tema de los abusos y también este tema de la flexibilización de la jornada laboral en orden de la jornada laboral, De la jornada escolar completa. digo, en orden a poder, digamos, que los alumnos no estén tan estresados, con el tema también del aforo de la pandemia. ¿Qué le parece ya este acercamiento, digamos, y esto que usted también subraya, que es estas ganas de hacer algo para comenzar a detener este fenómeno? Pero yo creo que se han dado señales que son importantes. Primero, que acá todos quienes componen la comunidad escolar tienen una voz válida que debe ser escuchada. Ese es una voluntad que se manifestó desde que, como tú bien dices, recibieron a las estudiantes que hicieron una manifestación reclamando y denunciando situaciones que probablemente no eran nuevas, pero que ya estaban siendo, digamos, intolerables para lo que es su integridad, ¿no? Entonces, recibirlas en ese contexto
es una voluntad que yo creo que hasta ahora, durante muchos años, no habíamos visto en un Ministerio de Educación y eso se valora. Ahora, ¿cómo se avanza? Justamente es que hay un decreto, un decreto exento que salió hace un par de días atrás, donde justamente se detallan ciertos caminos, ciertos cauces de urgencia para los próximos días. Primero, la flexibilización de la jornada escolar completa era una demanda que tanto padres, madres y docentes estaban diciendo que era necesaria justamente porque la realidad, finalmente, ¿cómo decimos que una cosa está bien implementada cuando la realidad nos indica que está bien implementada? ¿No? Y en la realidad escolar lo que estaba diciendo es que no todas las escuelas tienen las condiciones, hay que avanzar en mejorar esas condiciones, por supuesto, para hacer la escuela un lugar seguro en términos de lo que es los aspectos sanitarios, pero también de lo que es el que los niños, niñas y jóvenes puedan tener un ambiente adecuado para desarrollar sus labores escolares. Entonces, como el cambio fue muy abrupto, se reconoce ahí que se debieron seguir ciertos elementos que hoy día no están, ¿no?, aplicándose, y este decreto lo que hace justamente decir, bueno, vamos a mejorar las condiciones sanitarias, vamos a permitir y vamos a entregar elementos de protección personal tanto para los trabajadores y trabajadoras como para los niños, niñas y jóvenes. Los próximos días se están pidiendo recursos frescos para eso es lo que dice el decreto. Y también la flexibilización de la jornada escolar, que para eso se activa la comunidad escolar. Es la comunidad escolar la que va a definir cuál es su realidad y en base a esa realidad definir cuántas horas al día finalmente y de qué modo se puede realizar las labores escolares. Ahora, se entiende que, por ejemplo, hay sectores de la población que necesitan alimentación. Y por supuesto que esa definición de la jornada escolar debiera considerar esa necesidad, sin lugar a dudas. Es decir, tenemos que, más allá de la flexibilidad, asegurar que los derechos de los niños, niñas y jóvenes no sigan siendo vulnerados de otro modo. Es decir, se flexibiliza por un lado, pero no hay que hacer cosa que dejemos de darle la alimentación, que es una cuestión esencial para ellos durante el día. Cosas de esa índole ya se están avanzando. Nos pusimos a disposición, tuvimos una reunión, quienes somos miembros de la Comisión de Educación de la Cámara con el ministro, le planteamos muchas de estas situaciones, tenemos la posibilidad de interactuar en nuestros territorios, en nuestros distritos, con trabajadores y trabajadoras de la educación, con centros de padres y apoderados, y la verdad es que yo creo que esto va en la línea de lo que se ha planteado por parte de las organizaciones de las comunidades. Muy bien, diputada Plasencia, quiero agradecerle la gentileza de haber conversado con nosotros también en su calidad de profesora también, que maneja estos temas, Sí, sabe ya, digamos, por su trabajo en aula también y en distintos establecimientos educacionales. Agradecerle la gentileza de haber compartido con nosotros estas materias. bueno, te agradezco a ti, un saludo a quienes nos van a ver y sobre todo decir que hoy día tenemos una gran oportunidad de hacer una educación pública fortalecida, quienes estamos trabajando al menos desde la Comisión de Educación así lo hemos manifestado y desde esta diputada, por supuesto, cuando requieran, podemos tomar contacto de nuevo.